Bueno, como les decía, prácticamente vamos a tratar la manera de utilizar todos nuestros conocimientos, ¿verdad? Lo que tenemos hoy en día como los saberes de todos los tópicos en la área de ingeniería industrial y algunos adicionales que posiblemente no los conocíamos, pero que en esta unidad sí los vamos a tratar la manera de ir conociendo, ¿verdad? La redundancia. Es importante tomar en consideración, perdón, que a nivel del área industrial, del área de ingeniería industrial, nosotros tocamos diferentes tópicos que principalmente abonan al desarrollo, perdón, desarrollo y comprometen en cierta manera a vincular muchos aspectos de la industria, de las áreas industriales, organizacionales, entre otras, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta que ese tipo de enfoque permite que nosotros podamos abarcar o estar en diferentes lugares, ¿verdad? Podendo ayudar con nuestras habilidades en cierta manera. Es eso como parte de un contexto futuro y que tiene mucho que ver con lo que es llegar al éxito, ¿verdad? De cada uno de ustedes en este caso. Como objetivo de la unidad, principalmente está enfocado a comprender el proceso de planeación estratégica para la toma de decisiones, conocer los modelos de análisis estratégicos que pueden ayudarnos a poder desenvolvernos, comprender el proceso de análisis de vulnerabilidad para la correcta formulación de estrategias que se puedan implementar, ¿verdad? Y conocer el proceso de socialización de las estrategias diseñadas. Principalmente el enfoque estratégico es el que vamos a estar nosotros eh, digamos, pensando y desarrollando, ¿verdad? Con respecto a la temática que vayamos a estar involucrando. Es ahí donde aparece este punto que es la presentación y utilización de elementos de procesos productivos. Cuando se ve la parte de la presentación de los procesos productivos, ustedes tienen que saber de que nosotros tenemos que tener como cierto conocimiento de una multitud de factores, ¿verdad? Como pueden ver acá en esta imagen, dice que el mapeo de procesos describe gráficamente tu estrategia en una organización. Proyecta tu estrategia de manera efectiva y controlada. Esto es pensando en cómo yo voy a estructurar mi empresa, mi organización, donde yo me encuentro, el área donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Tener bien claro, digamos, aspectos como la documentación que se requiere para cada uno de las actividades que se generan, los roles y responsabilidades dentro del proceso. Muchas empresas, como ustedes puedan llegar a conocer, a pesar de los años de estas, lamentablemente todavía carecen del concepto de relación de conocimientos con los roles que la organización maneja con sus equipos, ¿verdad? Con su jefatura, con sus supervisores. Muchas veces nosotros abrimos una plaza, ¿verdad? Y simplemente necesitamos que sea un jefe o que necesitamos que sea un coordinador o algo por el estilo y realmente no tenemos claridad qué tipo de personas es la que necesitamos en ese puesto, ¿verdad? A veces abrimos plazas solamente como una orden directa de un jefe, ¿verdad? No es algo, no lo hacen de forma estratégica en ese punto. Las políticas y reglas del negocio. Tener claridad sobre cómo voy a manejar el negocio, cómo voy a trabajar en él, qué es lo que necesito, cuáles son los recursos que voy a utilizar, si dentro de los recursos que ya tengo cuento con todo lo necesario o qué, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor muy importante que se toma en consideración. Controles e indicadores, ¿verdad? Los KPIs, va a tener bien claro cuáles son esos KPIs que tenemos que manejar y mantener en verde y si no alcanzamos y nos queda en rojo, hacer planes de acción principalmente que me ayuden a poder catapultar o dar el siguiente paso con respecto al proceso que se está evaluando. Y los sistemas informativos principalmente es todo ese contexto, digamos, computarizado, digámoslo así, que todas las instalaciones tienen y sus aplicaciones, ¿verdad? El tema, por ejemplo, los ERP, el tema de algunas herramientas tecnológicas que nos permiten ser más ágiles, ¿verdad? También tener claridad cómo funciona dentro de una organización y eso nos ayuda en cierta manera a poder desarrollar un proceso o mapear una área específica con el fin de poder, digamos, buscar, observar y evaluar y tomar en consideración algunas posibles mejoras que nos permita corregir y buscar automatización, ¿verdad? Dentro de los procesos, ¿verdad? Ustedes
como hemos estado platicando durante todo este ciclo, el tema de la tecnología industrial busca principalmente el conocimiento en base a tecnología, pero de igual manera no olvidando el factor humano, ¿verdad? El factor donde el ser humano es aquella persona que genera toda esa información, todo eso, todas esas partes de tecnología que nos va a ayudar a poder, digamos, discernir o desarrollarnos a futuro. Es ahí donde aparece que permitiría y se mejorar tu labor actual, elimina desperdicios visibles, se podrá definir propuestas de mejora y alcanzar un mayor conocimiento en el proceso cuando podamos nosotros desarrollar ese mapeo, ¿verdad? Estructural y organizacional que tenemos. Un mapeo completamente sencillo, fácil, sin tanta complicación, prácticamente maneja ciertos elementos como o etapas como los que están viendo en pantalla. ¿Cuáles son los principales contextos que tenemos que tener claros sobre este proceso, ese flujo? Bueno, las entradas, el proceso de producción o el administrativo y el producto final. Con eso, yo inicio ya la evaluación o cómo desarrollar en cierta manera esa empresa en el futuro, ¿verdad? Y es ahí donde aparece, por ejemplo, las entradas, todos aquellos factores que me permiten manejar, trabajar, desarrollar la empresa. El proceso productivo principalmente se involucra las diferentes áreas que me apoyan para el crecimiento de la empresa, ¿verdad? Bodega, planificación, calidad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que es el producto final. Tenemos tanto un producto final que es elaborado y semi elaborado según el tipo de producto y los residuos que éste maneja, que son los sólidos, líquidos o gaseosos, ¿verdad? Los estados de la materia principalmente. Entonces, tomando eso en consideración y nosotros decimos, hey, quisiera aplicar el mapa o desarrollar un mapa en la empresa para que me quede más claro cómo funcionamos, pues cómo estamos nosotros aquí trabajando. Vemos los primeros tres factores principales, la entrada, el proceso y el producto final. Y luego, según ciertos factores de los que yo voy a evaluar, yo voy a definir, por ejemplo, factores productivos, materia prima, tecnología, mano de obra, información, capital. Hay algunas empresas que no requieren nada de eso, sino que se basan principalmente en información. Vayámonos a Facebook, por ejemplo. Facebook maneja lo que es una data de información de todos nosotros con respecto a gustos y deseos, digamos, o información que nosotros le hemos prestado a Facebook para que ésta haga con él lo capitalice, digamos, a nivel general. Igualmente, los procesos ya de producción, muy, digamos, aunque seamos muy arcaicos, es difícil que nos encontremos con una empresa que no maneje nada de tecnología. Puede haber algo bien pequeño, pero existe. Tomarlo en consideración. Igual la transformación que va a ser la creación de la utilidad, finanzas y marketing pueden ser otros factores que podemos tomar en consideración como fases del proceso productivo. Y por último, el proceso final, que son los bienes y servicios, como lo mencionamos anteriormente. Tomando eso en consideración y llevándolo a una realidad de nosotros, si el día de mañana nos dicen, bueno, quiero que me ayude a generar los elementos y etapas del proceso productivo o administrativo donde usted está trabajando. Entonces, esto que están viendo en pantalla prácticamente es un ejemplo de qué cosas se debe de considerar para las entradas, los procesos y las salidas, perdón. Es ahí donde ustedes tienen que considerar, digamos, esos puntos para poder diagramar o establecer de cierta forma, como le decía yo, esos aspectos pues que necesitamos para que funcione nuestro proceso, ya que sin esto no podía funcionar. ¿Ok? Por ejemplo, en las entradas, si ustedes ven, dice que hay información del diseño y el tipo de materiales, telas, botones, cinta, equipo, cortador, etcétera, etcétera. Y uno se va deduciendo qué es lo que necesitamos para que funcionemos. Dentro de la producción, lo mínimo que necesito yo para poder funcionar son el diseño, selección de materiales, trazo de telas, etcétera, etcétera. Y luego en la parte final tengo la camisa, los desechos, ¿verdad? En este caso, y un posible gráfico de lo que, de la simulación, o simulación, os digo, de lo que yo pretendo producir para con la implementación de este gráfico, ¿verdad? Entonces, ese sería prácticamente un contexto general en el que ustedes podían utilizar esto. Redactar, dice aquí, perdón, ahí está. Redactar, dice un proceso productivo. Principalmente aquí, digamos, lo que es para que nos quede un poquito más claro.
de que si el día de mañana ustedes quieren hacer algo rápido con respecto a un esquema de un proceso productivo, se puede observar, por ejemplo, que hay entradas, procesos y producción, perdón, proceso productivo y la parte de producto final, ¿verdad? Ahí hay otro ejemplo adicional donde dice que la entrada es la madera, el proceso de las sillas cortadas de los árboles, troncos que convierten en tablillas y el producto final pueden ser puertas, muebles y casas. Ustedes pueden establecer lo mismo y cuál es la utilidad de eso. Muchas veces ustedes dirán, bueno, eso es lo más sencillo, pues todo el mundo sabe qué es lo que hacemos en la empresa. Pues se pueden dar cuenta en algunos momentos cuando indagan que posiblemente hay gente que no tiene la menor idea de qué es lo que se produce en la empresa. Incluso ni consume los productos que maneja la misma organización donde está trabajando. Y eso es normal, sucede en cualquiera. Pero es interesante darse cuenta de esa situación. A partir de ese punto, con ese diagnóstico, nosotros tenemos que definir ciertas características de los procesos industriales. O sea, qué aspectos son los que me tienen que apoyar o ayudarme a mí para poder desarrollar, digamos, un producto o un servicio. Y ahí buscamos, de cierta manera, a la hora de tener claro qué es el panorama de lo que tenemos del flujo o del proceso, y vemos mejoras de las condiciones de vida, perfeccionamiento del proceso de comunicación, medio ambiente, soluciones de problemas sociales, gestión de factibilidad y mejora de la producción. Se puede notar con un gráfico como el que les acabo de mencionar. Tomando en consideración que tuviéramos nosotros un problema en temas de comunicación, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo ya mandé todo por correo, yo se lo dije frente a frente, y a pesar de eso, no me escuchó, no tomó en cuenta nada de lo que yo les dije. Entonces se tiene que tomar en consideración algunos planes de acción que pueden venir en base a lo que anteriormente estábamos viendo, que es la carta de ensamble o de procesos que estaríamos mapeando, pues en ese ejemplo. Tomando esos puntos mencionados anteriormente, nos hacemos una pequeña pregunta. ¿Consideran que es importante conocer la definición de un proceso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen de que es importante conocerlo? O incluso, ¿qué tanto debo de conocer de mi proceso para sentirme satisfecho con los conocimientos que yo manejo en la empresa? ¿Creen ustedes que no es necesario? Y si no es así, díganmelo, ¿va? O sea, eso sería como lo más bonito que se pudieran expresar, dándome a entender, digamos, qué opinan de esa pregunta. ¿Qué me dicen? ¿Qué me comentan? ¿Qué opinan? ¿Consideran que es importante conocer la descripción de los procesos? Por lo menos habla de descripción, ¿va? No se diga todo el proceso productivo de la empresa, ¿va? Independiente de donde se encuentren ustedes laborando actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, pueden estar directamente relacionados con producción, pero tiene nada de malo saber un poco de contabilidad, ¿verdad? Saber un poquito de estado de cuentas, saber un poquito sobre procesos de selección de personal, o algo por el estilo, ¿me entienden? Que nos puede ayudar a poder conocer de primera mano cómo funciona la empresa, ¿verdad? Y qué tanto estamos, digamos, ligados a ella. ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que es importante conocer? Y si es así, ¿por qué? Si no pueden hablar, eso, ya me adivinó Marina, excelente. Es importante dice, ya que para dirigir o tomar decisiones, sí, en efecto, si yo desconozco de mi proceso, muy difícilmente voy a poder dar puntos de mejora, ¿verdad? O es como que cuando te contratan por primera vez, sos nuevo en el proceso, en la empresa, y creen de que tú ya tienes soluciones, ¿verdad? Hola Luis, dale. Hola, buenas tardes, noches Buenas a tardes. todos. Dice que yo siento que la descripción del proceso es mucho más importante para las personas de nuevo ingreso, los nuevos que están ingresando a la organización o al área que no conocen nada de la organización, se podrían dirigir por la descripción del proceso para ver cómo lo van a ejecutar. Exacto. Sí, así es. Digamos que al conocer los procesos y tener claridad sobre ellos nos permite cabal identificar algunos aspectos de mejora o incluso detectar problemas antes que ocurran. ¿Ya? Entonces, es cabal como tanto lo que dice Marina, así como Luis, en efecto, es importante toda aquella información que me permita conocer más a mi organización principalmente, ¿verdad?
no dejarlo todo escueto, no dejarlo, digamos, todo como a la imaginación, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos venir de una empresa bien similar hacia otra y posiblemente a la hora de estar revisando, estar buscando información, donde nosotros teníamos la información o buscábamos colocarla, no era lo suficientemente claro, ¿verdad? Para poder aplicar, pues entonces, esas son cosas que llegan a ocurrir, llegan a ser parte de los procesos o aspectos de mejora que la organización necesita, pero que como no me queda claro mi proceso, posiblemente no me va a funcionar nada todas las ideas que tengo de mejora. Tengo que conocerlo, tengo que establecer, digamos, metas, ver los perfiles, ver cómo se constituye dicha organización con el fin de poder apoyar y mejorar, como acaban de decir sus compañeros, ¿verdad? ¿Qué es una descripción de un proceso industrial? Ok, dice aquí que es la forma detallada de la composición de un proceso con el conjunto de flujos de sus procesos y especialmente de las principales condiciones, así como las ventajas e inconvenientes técnicos de diferentes índoles. En pocas palabras, así hablándolo bien en general, aquí donde nosotros nos venimos a poner no en juicio, ¿verdad? Sino más que todo como un contexto de conocimientos que el tener clara la descripción de un proceso me permite, digamos, tomar en consideración posibles mejoras o no mejoras, digamos, ver los hallazgos del lugar para poder solventarlos, para poder mejorarlos. Pues, por ejemplo, cuando existen consultoras que nos ayudan a poder optimizar nuestros procesos, significa principalmente que la compañía no maneja un flujo de mejora continua, porque requiere de externos para poder componer todo lo que estamos queriendo hacer internamente. ¿Qué es bueno y malo? No, todo lo que se quiera por mejorar la organización es bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede suceder? Que sea muy lento, o que se requiera mucho estudio, ¿verdad? Y no hay mucho tiempo tampoco, entre otros aspectos, porque acuérdense que el consultor llega a un proceso que no conoce. No es lo mismo como la persona que ya está trabajando en el lugar, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros nos damos cuenta de esa situación. Tomando lo anteriormente dicho, eh, hay formas en que, o hay herramientas que nos ayudan a poder profundizar directamente los procesos y poder sacar la información de ellos tanto a nivel operativo, por equipo, por áreas, etcétera, etcétera, y personal y perfiles. Y existen algunos que son de forma tradicional, significa que son cotidianos y los debo de conocer, que son los diagramas EPS, el diagrama de bloques y el diagrama de flujo, igual el de recorrido. Todo lo que son estos diagramas principalmente me ayudan a poder, digamos, sistematizar mi flujo, ¿ok? Entonces, para poderlo sistematizar, yo tengo que tener claro cuál de esos voy a tener que ocupar, ¿verdad? En donde yo estoy trabajando principalmente. Y ahí es donde aparecen los métodos para describir procesos, ¿ok? A partir de este punto. Por ejemplo, el diagrama EPS, que quiere decir E, entrada, P, proceso y S, salida, es el diagrama más sencillo, más básico que se puede realizar en este punto, ¿ok? Donde yo no conozco mucha claridad sobre mi proceso, pero me están exigiendo mapearlo porque vamos a hacer mejoras. Entonces, ahí es donde surge, digamos, la duda de qué es lo que vamos a hacer. Viene lo que es una representación gráfica, dice, de un flujo o secuencia de rutinas simples. Es una información de especificar los detalles algorítmicos de un proceso mediante la esquematización, que es un esquemita como el que ven en la parte de abajo de este proceso. Este esquema es tan sencillo que solo requiere de tres símbolos, con lo que ustedes ven aquí en pantalla, pero al final se requiere en cierta manera, con la utilización de esos símbolos, cuatro aspectos. ¿Okay? Es decir, tenemos entradas, salidas, procesos y la línea de flujo, ¿verdad? Todo esto me va a servir para poder hacer un pequeño mapa de mi situación o de mi proceso actual, ¿verdad? Algo bien sencillo para poderlo tomar en consideración, por ejemplo, es cuando nosotros lo vamos a ir a la universidad. La entrada, el despertar, si fuera en la mañana, el sábado, ¿verdad? El proceso, me levanto y voy al baño, me pongo la ropa, me dirijo a la parada del bus, lo espero, etcétera, etcétera, hasta llegar a la universidad.
Luego tenemos lo que es la salida, que es llego al salón de clase, ¿va? Y ya con eso culminé mi flujo, ¿verdad? Siempre resulta ver una retroalimentación, que es lo que ven en la parte inferior de este cuadro. Eso me va a servir a mí para poder afinar cada vez que ocupe el flujo, si todo va en orden y marcha todo a la perfección. ¿Okay? Diagrama de bloque. El diagrama de bloque es el segundo método que nos puede servir para poder diagramar un proceso. Este tiene un grado más arriba de dificultad para su generación comparado al anterior, ¿vale? EPS. Esta es una representación sencilla de un proceso de producción industrial. En cada bloque representa una operación o una etapa completa del proceso. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, simplemente me está colocando los procesos uno tras otro. Y por medio de las flechas me está indicando cierta información que no debo de dejar a un lado. Puede ser que es información vital para que funcione el proceso que yo estoy evaluando en este caso, ¿verdad? Va a depender de qué es lo que estoy graficando para poder ser o muy amplio o muy sencillo. Por ejemplo, en el diagrama que ven ustedes, dice el cliente llega al aeropuerto y necesita comprar un billete o factura. Entonces, el flujo puede ser bien complejo, como lo que están viendo en pantalla, pero lo importante es que podemos con esto identificar algunos puntos de mejora para poder reducir, digamos. Por ejemplo, si ustedes ven en el gráfico, hay uno antiguo y hay uno nuevo. ¿Qué se busca con el nuevo? Optimizar tiempo, principalmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están ustedes visualizando con el diagrama de flujo, ¿verdad? Que el cual es un flujo de una actividad o un proceso. Diagrama de recorrido. Muchos de nosotros utilizamos diagramas de recorrido principalmente en los layouts o en los diagramas de flujo o proceso o algún mapa, digamos, de la empresa para poder dirigirnos desde el punto A al punto B. ¿Ok? Principalmente me da a entender cómo funciona a nivel, digamos, de ruta, de camino, la organización. Ustedes me dirán, mi dinero, pero la empresa donde yo trabajo, así como yo regreso, yo voy, así regreso. Entonces, posiblemente, y no hay ningún problema, pues, pero ¿qué puede suceder si la empresa se comienza a sistematizar, o comienza a moldearse a un nivel, digamos, más tecnológico, pónganle, y ahora ya requerimos de una sola vía y una sola entrada y salida, ¿va? Entonces ya no tendría por qué regresarme al punto de inicio, ¿verdad? Sino que tengo que salir por otro costado. Depende del proceso, depende de la maquinaria, depende del flujo que yo estoy estableciendo para que suceda eso. Lo importante y como utilidad, como dice aquí, dice que ayuda a realizar un análisis para el transporte adecuado. Define las áreas de almacenamiento temporal, muestra las actividades por área y recorridos, muestra los trazos de líneas de flujo del material también. Y un ejemplo bien sencillito, ¿verdad? Es el que están viendo en pantalla, donde yo tengo un esquema de mi empresa o del área donde yo me encuentro trabajando, digamos, y dentro de ella yo he plasmado por medio de flechas, números, colores, de dónde inicia hacia dónde finaliza ciertas actividades. Como pueden observar, hay los colores, mejor digo, me permiten identificar los diferentes flujos que se están manejando en esa empresa. Por ejemplo, para el azul tengo el flujo más grande o en cierta manera el principal, el común. El color verde ya tiene un otro grado de dificultad, va por otros procesos posiblemente porque se requieren para solamente un producto específico. Y el de color morado me permite identificar otra ruta adicional de los procesos que se requieren para la transformación de un producto o dar un servicio. Entonces, todo esto va acompañado, de cierta manera, de un esquema, ¿verdad? Como el que ven aquí, este de aquí. Con el fin, aquí faltó, ¿verdad? Conste el detallar por medio de letras en esta parte de acá, por medio de cuadros acá, ¿qué hace esa herramienta? O sea, si hay una flecha, significa que hay un transporte. Si hay un transporte, ¿qué transporta? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la utilidad de ese transporte? Tengo que colocarlo ahí. Si hay datos fundamentales que yo necesito, por ejemplo, peso, cantidades o algún rasgo en específico, tengo que anotarlo en el flujo también.
para que todo me quede por escrito y a la hora de poder hacer alguna mejora, tomar eso siempre en cuenta. De igual manera, el diagrama de recorrido va acompañado de una hoja descriptiva del diagrama de recorrido. ¿Ok? Prácticamente lo mismo que el anterior, pero en este caso voy colocando en dicho esquema o diagrama, como lo ven ustedes aquí, en esta parte de acá, se va colocando las actividades específicas del proceso. ¿Ok? Dichas actividades son las que se van a llevar a cabo, se tienen que cumplir para lograr de esta manera desarrollar los esquemas o cumplir con las actividades correspondientes a mi proceso. ¿Ok? De igual manera, se puede colocar el distancias y el tiempo de ejecución. Ya se utilizaría un cronómetro, pueden ocupar su teléfono también para poder captar esa información y depositarla en esta cartilla. Al finalizar, yo voy a tener X cantidad de operaciones, de transporte, de demoras, etcétera, etcétera. Y eso me permite poder comenzar a identificar en qué es lo que se puede mejorar en dicho flujo. Principalmente ese es como el mayor enfoque, ¿verdad? Para tener como una idea más o menos de cómo uno, cuando va a la empresa y piensa hacer ese tipo de ejercicio de flujos, les voy a presentar uno de los dos videos que está ahorita a continuación. Uno es el de maquilas textiles y producción de ropa y el otro es la producción de alimenticia de latas de tomate. Quisiera que me levanten la manita quienes quieren ver la maquila textil. ¿Ok? Luis es interesado. Ok. En ese caso, ¿quiénes quieren ver la producción de alimenticia de latas de tomate? ¿Ya baja la mano, Luis? No sé ok, solo Marina me ha levantado la manita y Carlos. Bueno, en este caso, por ser 2 contra 1, vamos a irnos a ver la lata de producción, ¿verdad? Los procesos que se estarían trabajando, ¿verdad? En dado caso. Así que eso ustedes deben de considerar para poder, digamos, más adelante ocupar esas herramientas y aplicarlas en un proceso que ustedes conozcan, que les va a ser de mucha utilidad para poder, digamos, plasmar esas ideas, ¿verdad? En el proceso y cómo llegar a una culminación de las mismas. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar a el modelo de negocio como un formato de estrategia, principalmente. Cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio, cambiando drásticamente el tema de herramientas de representación de flujos a un modelo de trabajo de una organización, podemos desentonar en él ciertos aspectos que nos apoyan a poder, digamos, aplicar algunas mejoras en la organización de forma sistemática. Pero muchas veces nosotros pasamos nuestro tiempo con preocupaciones, con mucha, digamos, distracciones, pero que no sean a nivel, digamos, de la organización. O sea, nos damos cuenta que hay un peligro que nos acecha, que podemos, digamos, de esta manera desarrollar. Y es ahí donde la estrategia empresarial son vitales para cambiar todo ese montón de dolor de cabeza, ¿verdad? En posibles formas de trascender o mejorar mis procesos. Es ahí donde la estrategia y la toma de decisiones de las empresas se vuelve vital e importante que sea de mucha participación de parte de un grupo o de un equipo para buscar en cierta manera lograr, digamos, alcanzar nuevos retos, ¿verdad? Y estar siempre al día a día de la situación en que la organización se está viviendo. ¿Todo por qué? Porque se va buscando mejorar el entorno organizacional y aplicar, digamos, herramientas de mejora continua que nos permita crecer día a día, ¿verdad? Es ahí, dice aquí, como una pregunta, ¿cuál es el papel del ingeniero industrial en el entorno estratégico y toma de decisiones de la pymes? Pyme, hablemos de las organizaciones. Prácticamente incurre en muchos factores, principalmente en la evaluación de procesos, reducir costos, finanzas y manuales. Manuales muchas veces nosotros lo podemos ver como algo tan sencillo que se lo voy a poder dejar encargado al auxiliar de producción y me voy a mi casa a dormir, va tranquilamente, pero realmente si le doy mucho énfasis
a lo que tiene que ver con un manual de procedimientos o procesos, sí incurren un montón de actividades que se deben de tomar en consideración y hacerlo de una manera detallada, ¿verdad? Para que no nos compliquemos en los procesos. Tomando eso como un pequeño introducción a lo que es el modelo de negocio, vamos a entrar ahorita a este contexto de modelo de negocio que nosotros debemos de tener claro. O sea, nosotros tenemos que tener o manejar un perfil en donde, en cierta manera, el modelo de negocio, quizás yo no participo al 100%, yo no soy parte de él, sino que estoy involucrado dentro de los procesos mismos, pero tengo que saber si vamos bien o vamos mal, si no estamos vendiendo o realmente el producto es por gusto. ¿Por qué? Nosotros el día de mañana queremos alcanzar metas, queremos ganar más dinero, queremos que nos aumenten o nos den un bono. Entonces, ese es el reto principal. Aquí habla de un conjunto de actividades planeadas y diseñadas para obtener una utilidad en el mercado y considerando el entorno competitivo. Es fundamental saber elegir el modelo de negocio adecuado dependiendo de las actividades en las que nos vayamos a enfocar. Pero principalmente debemos comenzar por definir a quién le vamos a vender. Así podremos, dice aquí, saber qué tipo de e-commerce o comercio electrónico será el nuestro, si vamos a pensar en un tema electrónico. Aquí es donde nosotros comenzamos a identificar ciertos tópicos que tenemos que tener claro para ir a donde queremos llegar con nuestro plan de negocio. Por ejemplo, una propuesta de valor, modelo de ingreso, oportunidad de mercado, el entorno competitivo, ventaja competitiva, estrategia del mercado, desarrollo organizacional y equipo administrativo. Todos esos elementos son, como dice ahí, clave para la ejecución de posibles mejoras o alcanzar nuevos horizontes, pues, con respecto a la organización. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Principalmente que ustedes como ingenieros industriales puedan identificar en dónde está su voz, en dónde está su voto, ¿verdad? En dónde están posicionados dentro de estas palabras claves en la organización. Y tomando eso en consideración, ver qué alcances pueden lograr, ¿verdad? Optimizar y mejorar en el tiempo. Es ahí, por ejemplo, con la propuesta de valor, este es el que define la manera en que el producto o servicio de una empresa o compañía satisface las necesidades de los consumidores. O sea, mi producto es X cosas, pero yo quiero saber si ese producto no solamente es identificado como tal, sino que cuál es su valor para el cliente. O sea, es una necesidad completa o simplemente es para pasar un problema o para salir de una dificultad, digámoslo así. Es ahí donde muchas empresas, por ejemplo, y he visto esos casos en donde la compañía, porque ha tenido alguna dificultad con algún proveedor, viene y deja de comprarle producto a este proveedor y se va al otro, pero solamente para darle un mensaje al otro proveedor y decirle, mira, no te equivoques, ¿verdad? Yo me puedo ir con otro, ¿verdad? Pero el que pierde sos tú, ¿verdad? Ahí tomando en consideración que la propuesta de valor del otro proveedor posiblemente si sea la calidad extrema o si sea el tiempo de entrega. Posiblemente lo que ocurrió fue, fallé en uno de esos y ya que fallé en uno de esos, ni modo, ¿verdad? El cliente se fue con otro y a partir de este momento yo tengo que ver cómo desenvolverme, cómo desarrollarme para lograr, digamos, identificar puntos de mejora en el contexto de la organización y que este me permita, en cierta manera, ir mejorando en el tiempo, ¿verdad? Es ahí donde ocurre todo lo que ven ahí en pantalla. Aquí dice, el análisis de una propuesta de valor va enfocado a por qué sus clientes refieren a hacer negocio con la empresa, saber qué proporciona la empresa que la otra no proporciona. ¿Ya? Y ahí se ponen los ejemplos, va personalización del producto, adecuación de la oferta, fase de transacción, facilidad de la entrega, puede ser también el tema del precio, puede también ser el tema de tiempo, el tema de facilidad para la entrega, un sinfín de cosas, pero tengo que tener claridad sobre qué es mi propuesta de valor actual, cuál es la que estoy ofreciendo al mercado y por qué motivo las organizaciones me necesitan, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, el modelo de ingresos en la forma como las empresas generan utilidades, producen un rendimiento superior sobre el capital invertido. En español me van a decir ustedes. Aquí es donde yo digo, bueno, si la inversión que yo estoy haciendo actualmente en la compañía me permite crecer,
bienvenido sea. Si yo contrato a Katherine, a Carlos, a Marina, a Luis o Alex en estos procesos, me va a ser de mucho beneficio, voy a crecer más rápido, ¿me entienden? Sumamos un poco de lo que es nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Pero adicional también estamos diciendo que somos clave para la obtención de ingresos. En otro lado de la moneda puede ser la misma empresa que diga, mira, yo tengo un área de diseño gráfico porque no vendemos publicidad, porque no decimos que podemos ofrecer nuestros servicios de diseño en productos, ¿verdad? Vendamos también el área ¿cómo? 3D, ¿verdad? Entonces todo eso tiene mucho que ver con ese contexto. Las oportunidades de mercado, ¿verdad? Dice aquí que es aquel que se refiere al espacio de mercado que abarca o pretende abarcar la empresa, el cual se puede seccionar, ¿verdad? Ahí habla de medio ambiente, tecnología, demografía, anticipación, innovación, ¿verdad? Y todos estos aspectos son importantes que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando principalmente es en dónde puedo yo posicionarme, ¿verdad? Todas las empresas todo el tiempo pasan viviendo eso. ¿Qué ocurre muchas veces? Que la empresa se pierde, se queda en sus laureles y piensa que lo que tiene es suficiente y no quiere crecer más, pero no ve más allá que posiblemente venga la competencia y eso que yo tengo contento y lo tengo bien agarrado, me lo quiten de las manos, ¿verdad? Entonces ya no me vuelvo especialista en mis áreas o en esos procesos que yo estoy desarrollando poco a poco. También tenemos lo que es las oportunidades del mercado. Aquí, esto es como un ejemplo, ¿verdad? Aquí es una agencia de viajes que va a evaluar a los turistas, a los académicos y a los ejecutivos. A cada uno de ellos le tengo que promover o provocar una propuesta de valor. ¿Para qué? Para que yo le llame la atención. O sea, ya con eso yo puedo establecer, por ejemplo, si el equipo del área turística ya tiene bien claro que ellos van a pasear, me va a ser más fácil con ellos quizá involucrarme para identificar, por ejemplo, ahorren sus viajes, que tengan garantía de llegada, que no van a haber ningún malentendido con las maletas, etcétera, etcétera. Académico, ¿verdad? Aparte de la diversión y la investigación que estos pueden llegar a tener, buscar en cierta manera presentar un contexto de hacia dónde va a viajar y qué lugares le pueden ser de interés para alguien que tenga un contexto de académico, un contexto de investigador. ¿Verdad? Ejecutivo va al tema de capacitación y negocios. ¿Qué plan le puede servir a ellos para poder hacer un viaje por medio de nosotros que le permita reunir información del cliente, esté más cerca de él, etcétera, etcétera? Entonces, esa es parte de eso. De ahí tenemos lo que es el entorno competitivo. Se refiere a las empresas que venden los mismos servicios o productos y que están dirigidas al mismo mercado. O sea, mi competencia, pues, o sea, ¿quién es mi competencia? Todo aquel que haga lo mismo que yo haga y mejor todavía. Entonces, ahí aparecen ciertos factores, ¿verdad? Vemos el número de competidores, el tamaño de la operación, participación del mercado, rentabilidad, asignación de precios, entre otros factores muy importantes y que acondicionan al día a día de la empresa. Y ese acondicionamiento permite, digamos, en cierta manera que las empresas se vuelvan competitivas y eso ayuda, en cierta manera, a todos los clientes a que nosotros nos volvamos más ágiles. Pero ¿qué ocurre cuando la empresa no se siente como comprometida bajo ese factor? Y que a pesar que tengamos competencia, yo no cambio. Entonces, ¿dónde se me vuelve la parte, digamos, problemática en esa situación? De que el día de mañana la empresa fracase, ¿verdad? Quiebre. Entre las ventajas competitivas que se tienen que establecer dentro de ese parámetro, aquí tenemos lo que son producir un bien superior, ofrecer un menor precio y alcance territorial. O sea, qué tan grande tengo yo mi tiendita, ¿verdad? De la colonia para que la vengan a consumir aquí todo el mundo. Entonces, es ahí donde todo este tiempo nosotros vamos buscando este contexto. Las estrategias del mercado, de igual manera, son todas aquellas tácticas, herramientas o todos aquellos aspectos que me van a ayudar a mí a poder alcanzar a ofrecer mis servicios y productos a un cliente que lo necesite directamente o los potenciales, quien sea. Se debe de definir un plan de la empresa utilizando para entrar a nuevos mercados y atraer nuevos clientes. Desarrollo organizacional. Ok. Dice aquí que la empresa requiere para su crecimiento contar con empleados y procedimientos administrativos formales para trabajar. Se debe desarrollar un programa organizacional que describa la forma de cómo la empresa
deberá de fortalecer a su personal para mejorar las habilidades o destrezas de estas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros como parte de una organización pertenecemos, digamos, a un equipo multidisciplinario que va buscando cumplir metas y objetivos. Eso es número uno, lógico y claro. En el tema del desarrollo, la empresa tiene que buscar de qué manera especializar a su personal para que estos vayan creciendo en el tiempo. ¿Con qué motivo? Con el fin de que estos puedan alcanzar, digamos, ciertos metas, puedan lograr en cierta manera llegar a más lejos de lo que la compañía misma piensa que pueden llegar a ustedes. ¿Por qué motivo? Porque yo ando buscando gente que me levante el negocio, ¿verdad? No me lo decaiga o que no me dé ningún tipo de rentabilidad, pues necesito alguien que me ayude a maximizar los recursos que le estoy ofreciendo para poder mejorar día a día, ¿verdad? Entonces es ahí donde dice aquí, se debe desarrollar un programa organización que describa la forma de cómo la empresa deberá fortalecer a su personal para mejorar las habilidades y destrezas de estas. ¿Ok? El equipo administrativo, elemento fundamental e importante, el cual apoya el 100% el modelo de negocio, ya que provoca que este funcione. Obviamente somos todos nosotros. De sus características y habilidades depende la ventaja competitiva de la empresa, de las que yo tampoco no le he podido ofrecer, esa es otra. ¿Verdad? Muchas empresas, por ejemplo, bueno, hoy en día hay empresas que ofrecen capacitaciones constantes. Ustedes lo pueden ver cuando van a buscar alguna lista de empleo. Ahí dice, constante capacitación, un buen ambiente organizacional, dice también, dan bonos y toda la cosa. O sea, qué chivo, va. Hay gente que posiblemente sí les sea atractiva la oferta del empleo y hay otras personas que no. ¿En qué puede incurrir esa situación, verdad? ¿En qué puede ser que yo diga, sí, me sirve o no me sirve dicha organización o dicha empresa, verdad? Va a depender pues, principalmente en el contexto que yo ando buscando en esa organización. O sea, ¿qué quiero yo, verdad? Como parte de esa operación, ¿verdad? Aparte de que me den una paga por cierto servicio que uno genera, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el alcance? ¿Verdad? Entonces uno tiene que tomar ese control, ese contexto para poder ir mejorando y ir desarrollando ese pensamiento en el tiempo. ¿Ok? Dentro de ese contexto, como les digo, la empresa tiene que buscar, identificar a quienes necesita, que es todo el personal obviamente, pero también mover las piezas claves. O sea, necesito que tengamos bien claro de que para una organización el tener, digamos, el tener un operario, el tener un administrador, no lo es todo, ¿verdad? Y tomando eso en cuenta y bajo ese mismo perfil, aparecen para las organizaciones algo que son prácticamente, permítame, está pensando, algo que las empresas lo buscan como un orden a nivel del tipo de organización que se va a manejar a nivel de ventas, principalmente. No quiere decir que, perdón, no quiere decir que no sea indispensable o que no se vaya a utilizar, pues, sino que contrario, se busca de que se tenga como todo este parámetro como una estrategia, como parte de cómo yo puedo establecer mi tipo de negocio. Por ejemplo, tener bien claro quiénes son mi B2C, mi B2B, mi B2A, mi B2E, el B2I y el B2G. ¿Verdad? Cada uno de ellos, como bien lo pueden ver acá, es en base a las palabras en inglés. Por ejemplo, el B2B, que es el segundo, es business to business, que quiere decir negocio a negocio. Dice aquí que es la actividad empresarial dirigida a otras empresas, ¿verdad? El primero es la actividad empresarial dirigida hacia el cliente, el B2C. ¿Verdad? Entonces va a depender, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos desarrollar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de negocio que vamos a ir manejando en el día a día para que nosotros vayamos trabajando y desarrollando de forma clave o concisa o sencilla el manejo de las cuentas, el manejo del desarrollo de procesos que me van a ayudar a mí a poder, digamos, maximizar mis procesos y evaluar, digamos, de cierta manera cuál va a ser la estrategia que yo voy a llegar a esos clientes que estoy buscando dirigirme y que me van a ayudar a crecer pues en el tiempo. Ok, estimados,
Vamos a llegar hasta acá, más de seguridad y salud ocupacional, entonces no quiero mezclar mucho esta parte, sino que lo vamos a dejar hasta acá. Así que para que no se me vayan a enojar ni se me vayan a molestar, porque vamos a terminar temprano el día de hoy. Porque prácticamente solo vamos a hacer este tema y con eso terminamos. Ok. Con lo que hemos visto hasta este momento, podemos decir que sí hemos aprendido cómo generar y representar procesos, ¿verdad? Como lo que vimos anteriormente son los diferentes tipos de diagramas o procesos o métodos para poder diagramar de esta manera, pero vamos a continuar ahora con el desarrollo de negocios. Muchos de ustedes han de conocer esa herramienta llamada Canvas, como se ve aquí, que es un software, ¿verdad? Es una plataforma, digamos, virtual por internet que me ayuda a generar un montón ¿cómo le podemos decir? Un montón de diferentes tipos de elementos, de efectos, banners, tarjetas de presentación, de un montón de cosas, ¿verdad? Y esa es como la utilidad de esa herramienta. Ahora bien, existe algo llamado Canvas de negocio. Eso está compuesto principalmente en 9 puntos. ¿Cuáles son esos 9 puntos? Los que están en la parte superior de ese slide. Negocio, mercado, propuesta de valor, canal de distribución, relación con cliente, recursos claves, fuentes de ingreso, actividades claves, asociación de claves y estructura de costos. Vamos a ver, en cierta manera, o no sé si más de alguno de ustedes ha de conocer qué es un modelo de negocio, pero no antes más de que tienen que tener claridad sobre para quién va ese modelo de negocio. ¿Cuál es la utilidad de su aplicación, de su utilización en este caso? Le puedo presentar un pequeño video para que les dé un contexto de es importante que tengamos claro hacia dónde va dirigido principalmente el Canva de negocios o el lienzo o modelo de negocios en este caso. Esta es una guía que genera modelos de negocio para empresas con visión hacia el futuro. Fue creada por Alexander Osterwalder y J.B. Spinier en el 2010, en su tesis doctoral, ¿verdad? En este caso fue generada en base a ellos. ¿Y de qué trata? Y prácticamente cuál es el enfoque de ese tipo de herramientas. Principalmente es un pensamiento sistemático desarrollado para poder identificar qué tipo de negocio debo de manejar o qué necesito para lograr tener mi negocio. La herramienta es visual, como visual vamos a referirnos como que en base a una imagen vamos a poder realizar nuestras actividades de desarrollo de modelo de negocio. Siempre son, como le habíamos dicho anteriormente, 9 puntos principales, los cuales están colocados dentro de mi Canva de negocios y de los cuales tengo que llenarlos, ¿verdad? Aquí hay unos bloques de preguntas que nos hacen como sugerencias para poder desarrollar ese mapa o ese lienzo, ¿verdad? De Canvas. El número 1 dice segmento de mercado, el naranja, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Propuesta de valor, cuál es el producto o servicio que crea valor para el segmento del mercado. Canales, cuáles canales necesitas para llegar a tus clientes, comunicación, distribución y ventas. Relaciones con clientes, qué relación se tiene con cada segmento de cliente. Fuentes de ingreso, cómo genera los ingresos tu propuesta de valor. Recursos claves, qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor. Actividades clave, qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor. Asociación clave, quiénes son nuestros aliados claves en este caso. Y la estructura de costo, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los componentes económicos para el proceso. Lo primero es saber qué cosa necesita el cliente y si ese está dispuesto a pagar. O sea, ustedes no van a hacer algo o van a invertir tiempo, dinero, recursos por algo que nadie lo va a querer. Los 4 criterios que se deben de considerar para poder formular este tipo de respuestas sería reducir tiempo de atención, incremento de la productividad, mis servicios o productos generan ahorro, ayudaremos a recuperación de la inversión, el ROI, ¿verdad? Esos son aspectos que necesito considerar para poder tomar en consideración el tema de la aplicación de Canvas. Esa es una herramienta en realidad que busca crear, capturar y analizar los modelos de negocios actuales. Ayuda en cierta forma a definirse en base a qué, quién, cómo y cuándo se va a llevar a cabo, ¿verdad? No se busca, abajo dice que no se buscan los commodities o no busque los commodities de esta manera,
dando a entender que, como dije, es como un grupo o aspectos fundamentales de un proceso, ¿verdad? Sino que prácticamente te dice, ve más allá de eso, o sea, mira más lejos de esa situación. No consiste en ganar al líder, sino de ser diferente y mejor que este. Innovación estratégica, competitividad, diferenciación, satisfacción, transformación, etcétera. Todo esto que estamos viendo ahorita es un enfoque fundamental e incluso ustedes pueden desarrollar un modelo de negocio para una empresa en donde ustedes se encuentran o en lo que quieren ustedes formar a futuro, o sea, un negocio propio. ¿Verdad? La forma de cómo se debe de llenar el lienzo de negocio, que es eso que están viendo en pantalla, es en base a los numerales. O sea, primero se hace el segmento de cliente, llenamos todos los clientes que vamos a tener con nombre y apellido. Luego los socios clave que se refieren como socios como los proveedores que necesito para dar mi producto o mi servicio de la mejor manera posible. Propuesta de valor, ¿verdad? De ahí me voy con la actividad clave, de ahí me voy con los canales, fuentes de ingreso, estructura de costos, recursos clave y finalizo con la relación con clientes. Ya con todo ese contexto, yo ya comienzo a trabajar en mi modelo de negocio, ¿verdad? Que está separado en ciertas partes. ¿Ok? Aquí simplemente es para poder detallar cada una de las partes de qué está compuesta, cuál es la utilidad de ellos. Está el segmento de clientes donde yo voy a establecer principalmente esos clientes que yo voy a tener que tener a la mano, en la mira. Se debe tener claro quién es mi cliente, empresa, distribuidor, usuario, quién es, nombre y apellido, ¿verdad? Parte del Canvas, aquí estamos hablando de los socios clave, debemos de identificar qué proveedores son necesarios para llevar a cabo nuestra actividad. Luego tenemos la propuesta de valor. Esto anteriormente lo hemos dicho, que es aquello que me hace diferente a la competencia, ¿verdad? Que me hace innovador, nuevo. De ahí el conocer a tu cliente también ayuda mucho con respecto a las actividades diarias, las quejas, los dolores, qué cosas son las que necesitamos identificar para tener bien claro cuáles son mis clientes y qué es lo que él necesita y que yo le puedo ofrecer en base a un análisis o a un diagnóstico con la utilización de esto que se llama mapa de valor y perfil del cliente. El mapa de valor, como ustedes pueden observar, es una caja de sorpresa, es un regalo en el cual yo, tomando en consideración el perfil del cliente, en donde yo voy a ver los beneficios, las tareas del cliente y los dolores de este, yo voy a formular una idea que le voy a terminar regalando, digo yo, o ofreciendo a mi cliente como un obsequio, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, yo comienzo a establecer esa propuesta de valor, ¿verdad? Mi Canva de negocio, como por ejemplo acá que ustedes están viendo, comienzo yo a constituirlo con ese ejemplo en este es el conocimiento del cliente, que es el círculo, y la caja es todo aquello que yo puedo dar de solución a la problemática del cliente. Ustedes me van a preguntar, miren, ¿y eso cómo se obtiene? ¿Cómo logramos saber qué es lo que necesita el cliente? Muy fácil, preguntando, simplemente. Se hace una reunión con el cliente, se le dice, miren, nosotros estamos queriendo desarrollar una nueva propuesta de valor, queremos buscar la manera de poder solventar, digamos, alguna dificultad que usted tiene, díganos qué le molesta, qué quiere que nosotros le solventamos. Entonces el cliente se va a comenzar a soltar, ¿verdad? A buscar ahí qué es lo que está pasando. El lienzo de la propuesta de valor está pensada para que evites perder el tiempo con ideas que no funcionan. Gracias a la herramienta podrás diseñar, probar y ofrecer cualquier cosa de lo que tú estás viendo. Ese perfil y ese segmento de mercado que vamos a establecer se va a colocar así como está ahí. O sea, en base a esto vamos a obtener esa información, ¿verdad? Y la vamos a colocar ahí de forma adecuada, ¿verdad? Otra herramienta que sirve también dentro de lo que es el Canvas es el lienzo del mapa de empatía. Este me permite identificar de forma, digamos, más personalizado el sentir del cliente, la verdadera molestia, ¿verdad? Todo es en base a la percepción y conocimientos que esto nos puede otorgar cuando platiquemos con él. Al final se hace todo eso que están viendo ustedes en pantalla, se comienza a llenar todo esto con ese montón de ideas que nos está dando el cliente para poderlas ofrecer más adelante. Este es solamente para un caso, un ejemplo que podamos haber hecho, lo vamos a pasar por esta vez. Y la otra son las actividades clave.
nosotros vamos a pensar principalmente en tres factores: producción, resolución de problemas y plataforma o red, digamos en este caso. Tomando eso en cuenta, vamos a generar esas condiciones, luego vamos a pasar a los canales de distribución. Recordando que el canal de distribución se refiere principalmente a mis proveedores, aquellos que me ofrecen, digamos, esa materia prima para poder producir, o el que me da el servicio que yo necesito para poder dárselo a mi cliente con otro producto o otro tipo de cosas que yo esté generando. En esta parte de aquí arribita, ustedes pueden identificar en qué punto estamos hablando nosotros actualmente. O sea, aquí se ve fuentes de ingresos, se coloca en esta parte dentro de su Canvas, que es como digamos, un lienzo, un pliego de papel bond. Y aquí se van formulando aspectos como las ventas de activos, cuota de uso. O sea, comenzamos a pensar esos ingresos que nos van a permitir seguir continuando nuestra actividad laboral. La estructura de costos, tomamos en consideración los fijos, los variables, la economía de escala y la economía de campo para poder desarrollar esto, ¿verdad? Principalmente son costos de producción, costos que se requieren pongámosle, por alguna garantía o algún otro aspecto que nos pueda afectar en nuestra entrega de producto. Tenemos lo que son los recursos clave, y ahí vemos lo físico, intelectuales, humanos y económicos que ya contamos con la compañía, ¿verdad? Vemos qué es lo que nos podemos en conjunto colaborar para desarrollar esto. La relación con los clientes, que se refiere principalmente a cómo nosotros nos vamos a llevar bien con ellos, pues para que nos den información y de igual manera que podamos abrir las puertas, ¿verdad? Para que podamos tener ese negocio final. En fin, son 9 bloques agrupados en 4 áreas principales, ¿verdad? En este caso, el qué, a quién, cómo y con qué recursos voy a aplicar mi propuesta en Canvas, ¿verdad? Estos son los conceptos claves. Este sería como si usted, yo les digo, vaya, agarren una hoja y hagamos un Canvas de un negocio. Esto es lo que teníamos que tener, digamos, claro como principal. Y nuestro objetivo va a ser llenarlo en base a estos puntos que les estoy colocando a continuación. Como pueden ver, esto ya queda lleno. Ya con eso ustedes ya pueden comenzar ya a desarrollar su propio Canvas de negocios. Este es un ejemplo de una tienda deportiva en línea, en internet, ¿verdad? Donde yo tengo, por ejemplo, mis clientes, personas de edad entre 16 y 53 años, empresas de alquiler de ámbito geográfico. Mis socios claves son Nike, Adidas, Puma, Reebok, esas marcas o esos proveedores de esos productos que yo estoy ofreciendo, por ejemplo. Mi propuesta de valor es una buena atención pre y postventa, dar seguimiento al cliente, visualización de los productos vía online, se ofrecerá como la comodidad, ¿verdad? O sea, se entrega a domicilio, ahí ustedes me van a decir, y así se va componiendo cada uno de los aspectos. Este es otro ejemplo, una cafetería. Dice en la parte de los clientes, ¿verdad? Dice particulares que desean personalizar su experiencia en el disguste del café o que desea hacer un regalo diferente familiar, dice, y amigos. Imagínense que estamos hablando de Starbucks, ¿verdad? Puede ser que estén ocupando un Canvas como esto, pero ahora en día ustedes saben que Starbucks está bajo una situación bien compleja, bien difícil, ¿verdad? Y tienen que reconfigurar o actualizar su modelo de trabajo y de negocio. Y están todos esos otros modelos que también desarrollan los procesos, ¿verdad? Netflix también lo tenemos, mercado masivo, fanáticos de películas taquilleras, personas que sustituyen cable por el satélite. Las alianzas serían estudios cinematográficos, servicio postal, proveedores de servicio de internet, fabricantes de decodificadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así estoy armando mi ámbito en el negocio y esos son ejemplos. Esto, vuelvo y repito, es un lienzo Canvas. Este es ya para que nosotros hagamos uno. Muchas empresas lo comienzan a realizar utilizando post-it, ¿verdad? Lo pegan en una pared y comenzamos en conjunto todos nosotros, ¿verdad? Pensar, hey, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cuál va a ser nuestro negocio? ¿Qué es lo que podemos dar? ¿Quiénes serían nuestros proveedores? Etcétera, etcétera. Y llenamos nuestro Canvas con el fin de poder lograr obtener de él posibles soluciones y creación de un nuevo modelo de negocio, ¿ya? Recomendaciones generales: sea conciso, precisión y trate de ser exacto. Utilice un enfoque centrado en el cliente. Complete el modelo de una sola sesión, o sea, no esperar para mañana terminarlo. Se puede dejar sesiones en blanco. Piense en el presente, ¿verdad? Y prácticamente
Con eso vamos a terminar el día de hoy, estimados. Sé que lo he dejado bien cortito, pero ya la otra semana nos